Ecos del Mundo. Primera temporada. Nuestra historia de hoy. El topo. Hamilton Andrés Ulloa Suárez. Delincuente, asesino y paramilitar ecuatoriano. Lideró a más de la mitad de las minas de Tumeremo, un poblado al suroeste de Venezuela. Aquí asesinó a más de 21 mineros por el control de las mismas. Conozcamos su historia. Este nació el 16 de agosto de 1972 en Santo Domingo de los Colorados. Esta es una provincia que está en el Ecuador. Él residió en Venezuela 14 años. Él medía aproximadamente 1,72. Pesaba alrededor de 100 kilogramos. Era de tez moreno, tenía 44 años y solía vestir de negro. Desde el 2009 lideraba una banda delictiva que llevaba su nombre y, según fuentes policiales, estaba compuesta por alrededor de 60 hombres que manejaban armas de guerra. Estas armas eran traídas por contrabando desde Colombia. El topo era el hombre más temido, pero el menos visto en Tumeremo, un poblado que estaba al suroeste de Venezuela, en donde funcionan alrededor de 100 campamentos mineros, de forma clandestina, sin control del gobierno. Él fue el jefe de la mitad de estas explotaciones mineras, donde tenía un ejército armado para controlar la seguridad de las tierras y le cobraba a los trabajadores un 30% del oro que estos lograban extraer bajo la tierra. Ni los mineros ni su ejército dudaban a la hora de seguir sus órdenes. El topo no solo fue un jefe estricto, sino que también era un jefe sanguinario. Michel lo sabe. Este dio una declaración que hace un año trabajaba en el campamento Hojalata, cuando este fue testigo de cómo un minero que adeudaba su cuota, el topo le hizo pagar las consecuencias. Llegaron a la mina 2 tipos que trabajaban para la banda. Uno de ellos se bajó de la moto, pero caminó hasta donde estaba este minero y le metió una bala en cada mano. No dijo ni una palabra, pero ya todos sabían que eso era un recado del jefe. Esto lo narró Michel con mucha cautela, porque al igual que él, todo el pueblo tenía miedo. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela manejaban una hipótesis. El topo trabajaba con paramilitares de Colombia. Las pruebas que sostenían esta tesis del gobierno se basaban en que tenían un marcado acento colombiano y que además, a principios del año 2000, recibió entrenamiento paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Antonio Luis era un minero que trabajaba en Tumeremo
desde hace 30 años. Él nunca se había encontrado con el Topo, pero sí él había visto actuar a sus secuaces. Se trasladaban entre mina y mina, en motocicletas y 4x4, con cristales polarizados y casi siempre a gran velocidad. Este hombre desconocía el vehículo para limitar de Topo, pero sí aseguró que la banda contaba con un apoyo de la policía local y de algunos militares. Es el amo, maneja mucho dinero y tiene armas que la policía ni sueña con tener. Todos aquí estamos a la merced suya. Es un pueblo con ley. Eso decía. Entre su personal de confianza estaba su hermano, era Harry Andrés Ulloa, su cuñado, el Guajiro, y el supervisor de las minas, Toribio. Había otro nombre que se repetía en el expediente que manejaba la policía en ese momento. Era Miguelito. Este presuntamente era el encargado de ejecutar las órdenes más violentas del Topo y que se caracterizaba por el uso de una motosierra. Este descuartizaba a las víctimas. Los pobladores de Tumeremo sentían mucho miedo, sentían mucho terror, pero desde el anonimato ellos denunciaban que la banda del Topo, además de cometer sus crímenes, sus fechorías, estos se encargaban de cobrar la famosa vacuna. Y estos le cobraban a los comerciantes y a los empresarios, a cambio de no quemar sus negocios o secuestrarlos. Además, sus secuaces se encargaban de frenar la llegada de algunas bandas y de espantar a los ladrones de la zona. La Fiscalía de la región confirmaba que en esa zona sur se manejaban al menos 10 denuncias de mineros que estaban desaparecidos, con testimonios de familiares y trabajadores que señalaban el uso de este tipo de armas. Hamilton Andrés Ulloa, él no siempre fue un jefe sanguinario, pues les vamos a hablar un poco de lo que fue su inicio antes de ser el jefe, antes de ser el líder. Sus inicios en las minas fueron como un trabajador más. Él llegó a la zona junto a su familia para ganar dinero dentro de ese negocio del oro. Entró con su hermano, el negro Aurelio, su hermana la Bacha y 3 de sus sobrinos. Ellos trabajaron codo a codo como el resto de los mineros, pero ya se veía de que ellos no le tenían miedo a nadie, ni siquiera a la banda que en su momento eran los que mandaban. Esto lo cuenta una mujer de la zona. Y así, poco a poco, la familia fue ganando fuerza. De hecho, su hermano, el negro Aurelio, era el líder del grupo. Pero el 4 de junio del año 2009, este se enfrentó a tiros con el Nietzsche, que este era el jefe de aquel momento. En el combate, ambos resultaron abatidos y el trono cayó en las manos del Topo. El criminal controlaba las armas y el combustible. Su hermana y su sobrina se encargaban del licor, las drogas y de prostituir a las mujeres. Desde aquel entonces, el nuevo jefe armó un ejército cada vez más fuerte,
con el objetivo de ir ganando cada vez más campamentos, no solo en Tumeremo, sino también en regiones aledañas. En la lucha por dominar nuevos territorios, el topo fue capturado. Esto ocurrió en el año 2012, en la ciudad de Puerto Ayacucho. Tras ser denunciado, junto a su esposa, por un hombre que asegura que habían intentado matarlo mientras él iba a bordo de su motocicleta. La policía capturó a la pareja. Entre sus pertenencias tenían una pistola Glock 9 milímetros, un efectivo y una cadena de oro de 24 quilates. La víctima no se presentó al juicio y los delitos de homicidio calificado por motivos pequeños e innobles en grado de frustración y legitimación de capitales, estos fueron desestimados y por lo tanto, este quedó en libertad. El nombre del topo solo resonaba con fuerza en Tumeremos y sus alrededores hasta el 4 de marzo, cuando ocurrió una masacre en uno de los campamentos mineros que controlaba este delincuente. Veamos qué pasó el 4 de marzo. Al menos 21 mineros salieron a trabajar a Tenas. Este era un campo repleto de oro que recién habían encontrado en el año 2005. Pero estos nunca más regresaron a sus casas. Sus cuerpos fueron mutilados y encontrados un día lunes en una fosa común a pocos metros del campamento minero. Los supervivientes y familiares habían señalado como autor intelectual al topo, porque este llegó junto a sus secuaces en un camión y en motocicletas. Los testigos aseguraban que el líder de la banda repitió esta frase: "Vengo a sanear a Tumeremo", en cada uno de los puestos de control previas a la mina de Atenas, en las que secuestraron a algunos trabajadores. Estos asesinaron a la mayoría de los secuestrados y estos trasladaron sus cuerpos en el camión hasta la fosa. Su perfil y su retrato robot estaban en manos de todos los cuerpos policiales de Venezuela y los países vecinos. Aquí fue donde se dio a conocer. Más de 500 efectivos estaban tras su pista. Realizaban allanamientos, habían algunos de sus secuaces detenidos. Entre ellos estaba la administradora. Esta era la que le llevaba las finanzas. Pero pocos fueron los rastros de quien en sus últimos meses se quiso cambiar el apodo. Ahora el topo se hacía llamar el Don, el jefe. Es así que en la mañana del viernes 6 de mayo del 2016, de acuerdo a informaciones preliminares, Fuerzas de Acciones Especiales del Servicio Bolivariano iniciaron a las 3 de la mañana una operación en el punto donde el topo fue ultimado. Esto fue en el sector Nuevo Callao, a 5 horas de Tumeremo. Dieron con el delincuente, luego de tener la información de que el topo se trasladaba a Nuevo Callao para desenterrar unos fusiles que tenía guardados. Luego de enfrentarse con la policía, este cayó muerto. 2 personas quedaron detenidas
y 2 lograron escapar. Y es así como termina la vida de este delincuente asesino. ¿Se pueden imaginar esas personas que salieron de sus casas a trabajar y que nunca regresaron? Y claro, los familiares señalaron como autor intelectual al Topo, porque él era el líder, el asesino. Este caso conmovió a todo el país y por supuesto su familia sigue conmocionado por la muerte de los mineros. ¿Qué opinan ustedes de este video? Próximamente estaremos subiendo más videos. Si quieres recomendarnos alguna historia, escríbenos. No olvides compartir y darle un me gusta.